Hola opositores, en este vídeo vamos a ver uno de los títulos más importantes de la Constitución, el título primero. Este título trata sobre los derechos y deberes fundamentales. Este título se divide en 5 capítulos, que son: capítulo primero, de los españoles y extranjeros; capítulo segundo, derechos y libertades, y se subdivide a su vez en 2 secciones este capítulo; capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica; capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales; y capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. Pasamos a verlo. Empezamos por el artículo 10, que trata el derecho a la vida. Este artículo refiere los siguientes conceptos que son el fundamento del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes a las personas, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos de los demás. Además, se establece una norma general de interpretación, ya que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Y a continuación nos centramos en el capítulo primero, que se llama de los españoles y los extranjeros y abarca los artículos 11, 12 y 13. El artículo 11 establece que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Esta ley es el Código Civil. También establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. En este sentido, son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles y los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España, o si ambos carecieren de nacionalidad, o cuya filiación no resulte determinada. Y por último, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Por su parte, el artículo 12 establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Conviene recordar que en este sentido la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 establece que su ámbito de aplicación se extiende a los menores de 18 años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad, es decir, establece esta excepción. Por último, el artículo 13 establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el título 1 en los términos que establezcan los tratados y la ley. Sin embargo, solamente los españoles serán titulares de los derechos referentes a la participación en los asuntos públicos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Nos encontramos aquí con el principio de reciprocidad. Este principio significa que a los extranjeros se les puede reconocer en España los mismos derechos que a un español se les reconocerán en el país de origen del extranjero. Otra manifestación de este principio la encontramos en la extradición, que solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Por último, la ley establecerá los términos en los que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Y para acabar este vídeo, os quiero recordar que el derecho de asilo está regulado en el derecho internacional y que es un derecho fundamental que viene recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También está recogido en nuestra Constitución y en la Ley de Asilo, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2007. Muchas gracias y un saludo.
Hola opositores, en este vídeo vamos a ver la sección primera del capítulo segundo. Esta sección, que se denomina de los derechos fundamentales y las libertades públicas, abarca los artículos 15 a 29 y se suele estudiar junto con el artículo 14, que se refiere a la igualdad. Pasamos a verlo. Empezamos por el artículo 14. El artículo 14 trata del principio de igualdad y una plasmación práctica de este derecho es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En cuanto a los demás derechos que se reconocen en este título primero son los siguientes. Derecho a la vida y a la integridad física y moral, en el artículo 15. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, en el artículo 16. Derecho a la libertad y a la seguridad personal, en el artículo 17. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocido en el artículo 18. En ese sentido, el artículo 18 establece que el domicilio es inviolable, se garantiza el secreto de las comunicaciones y la ley limitará el uso de la informática. El artículo 19 recoge el derecho a la libre elección de residencia y a la libre circulación por el territorio nacional, así como el derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca, derecho que no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Nos detenemos en el derecho de libertad de expresión, que engloba los siguientes derechos enunciados por el artículo 20. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. A la cláusula de conciencia y al secreto profesional. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título primero, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Derecho de reunión pacífica y sin armas. Para el ejercicio del derecho de reunión no es necesaria una autorización previa, pero sí hay que comunicarlo a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Seguimos con la numeración de artículos y vamos a citar los siguientes. El artículo 22, que se refiere al derecho de asociación. El artículo 23, al derecho de participación en los asuntos públicos. El artículo 24 regula el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El artículo 25, el principio de legalidad penal. El artículo 26, la prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. El artículo 27 se centra en el derecho a la educación y el artículo 28 en el derecho de libre sindicación y de huelga. Y acabamos esta sección con el artículo 29, dedicado al derecho de petición. El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de las cosas y para reclamar su intervención. De la previsión regulada en el artículo 29 de la Constitución se ha de entender como derecho individual o colectivo, con ciertas restricciones para colectivos como los pertenecientes a las fuerzas e institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar. Para acabar este vídeo quiero insistir en que es muy importante que memoricéis muy bien la sección primera del capítulo segundo del título primero, porque los derechos que están aquí recogidos son objeto del nivel máximo de protección. Muchas gracias y un saludo.
Hola opositores, ahora vamos a ver la sección segunda del capítulo segundo del título primero, que abarca los artículos 30 a 38 y se denomina de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pasamos a verlo. Vamos a empezar por el artículo 30, que regula el derecho-deber de defender España y que está regulado por la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Sobre este derecho-deber, ha de hacerse notar que desde el 31 de diciembre de 2001 se suspendió la prestación del servicio militar, así como la prestación social sustitutoria del servicio militar. El artículo 31 recoge los deberes tributarios. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. A este respecto, el número 3 de este artículo dispone que sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Por su parte, el número 2 prescribe que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Seguimos con los siguientes derechos. Artículo 32, que establece el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Artículo 33, establece el derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitados por la función social. Asimismo, se reconoce la expropiación forzosa. Y el artículo 34, que establece el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Por otra parte, tenemos el derecho-deber al trabajo, al que se refiere el artículo 35 y junto al que se reconocen los siguientes derechos: derecho a la libre elección de profesión u oficio, derecho a la promoción a través del trabajo y derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de la familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Y otros artículos que tenemos en esta sección son el artículo 36, que señala que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, debiendo ser democráticos la estructura interna y el funcionamiento de los colegios. El artículo 37 recoge el derecho a la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, debiendo garantizarse el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad. Y por último, el artículo 38 se refiere a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, garantizando los poderes públicos y protegiendo su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Y para acabar este vídeo voy a hacer una recopilación de los deberes que están recogidos en esta sección. Estos son el derecho-deber de defender España del artículo 30, los deberes tributarios del artículo 31, el derecho-deber de trabajar del artículo 35, el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos del artículo 39, el deber de conservación del medio ambiente del artículo 45 y el deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del artículo 46. Muchas gracias y un saludo. Hola opositores. En este vídeo vamos a ver el capítulo tercero del título primero. Este capítulo abarca los artículos 39 a 52 y se denomina de los principios rectores de la política social y económica. En este capítulo se reconocen los denominados derechos sociales. Pasamos a verlo. Empezamos por el artículo 39, que trata de el derecho de la familia a ser protegida social, económica y jurídicamente por los poderes públicos, el derecho de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil,
a una protección integral y el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente procedan. El artículo 40, por su parte, recoge los siguientes derechos: derecho a una distribución más equitativa de la renta y a una política orientada al pleno empleo, derecho a la formación y readaptación profesionales, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, sobre el que deben tenerse en cuenta las previsiones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, y el derecho al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. A continuación vemos los artículos 41 a 46. El artículo 41 reconoce el derecho a la seguridad social para todos los ciudadanos. El artículo 42 impele al Estado a salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y a orientar su política hacia el retorno. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. El artículo 44 regula el derecho de acceso a la cultura por parte de todos. El artículo 45 sanciona el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Y el artículo 46 señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y los bienes que lo integran. Conforme al artículo 47, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo los poderes públicos regular la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación, y participando la comunidad en plusvalías que genere la acción urbanística de entes públicos. En relación con esta materia, habrá que estar al texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, así como la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Y vemos brevemente de qué tratan cada uno de los siguientes artículos. El artículo 48 trata del derecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. El artículo 49 impone a los poderes públicos la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Y por último, el artículo 50 se ocupa de la tercera edad. Por su parte, el artículo 51 impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, se promoverá la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentándose sus organizaciones, a las que se oirá en cuestiones que les puedan afectar. En relación con este artículo, ha de tenerse en cuenta el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por último, el artículo 52 prescribe, finalmente, que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de sus intereses, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Para acabar este vídeo, voy a hacer referencia a la protección de los derechos reconocidos en el capítulo 3. Los principios rectores de la política social y económica tienen un nivel mínimo de protección y su reconocimiento y respeto han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Muchas gracias. Hola opositores. En este vídeo vamos a ver los capítulos 4 y 5 del título primero. Estos capítulos abarcan los artículos 53 y 54, el capítulo 4, y el artículo 55, el capítulo 5, y tratan sobre las garantías y la suspensión de los derechos y libertades. Pasamos a verlo.
Vamos a empezar por las garantías de los derechos y libertades, que como hemos dicho vienen recogidas en los artículos 53 y 54. Empezamos por el artículo 53 y por un lado vamos a decir los derechos que están protegidos y por el otro lado la protección que les corresponde. Empezamos. Vamos a ver. Los principios rectores de la política social y económica del capítulo 3, pues su protección será la siguiente. Su reconocimiento, respeto y protección han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En segundo lugar, los derechos y deberes de la sección segunda, capítulo segundo. Estamos refiriéndonos siempre al título primero. Pues la protección será la siguiente. Vinculan a todos los poderes públicos en sus actuaciones, solo pueden regularse su ejercicio mediante ley que debe respetar su contenido esencial. Si no lo hiciera, se podrá impugnar dicha ley ante el Tribunal Constitucional, que podrá declararla inconstitucional, y tiene protección ante los tribunales de justicia por el procedimiento ordinario. Por último, nos referimos a los derechos fundamentales y libertades públicas de la sección primera del capítulo segundo del título primero. El nivel de protección que tiene será la siguiente. Además de los anteriores, tendrá protección ante tribunales ordinarios mediante el procedimiento preferente y sumario. Protección ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Su desarrollo solo puede hacerse mediante ley orgánica. Se excluye en su desarrollo la delegación legislativa. Y su modificación constitucional se equipara a una reforma total de la Constitución. Pues bien, hasta aquí los distintos niveles de protección que corresponden a las distintas agrupaciones de derechos. Por otro lado, el artículo 54 trata del defensor del pueblo, estableciendo que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designados por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Por último, la suspensión de los derechos y libertades viene regulada en el artículo 55 de la Constitución, sobre la base del cual se puede hacer la siguiente distinción. Por un lado, la suspensión en los estados de excepción y de sitio, y por otro lado, la suspensión en las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Vamos a ver ahora muy brevemente en qué consisten los estados de excepción y de sitio. El estado de excepción se puede adoptar cuando resulten gravemente alterados y mediante el ejercicio de las potestades ordinarias no se pudiesen restablecer el libre ejercicio de los derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público. Los derechos constitucionales que pueden ser suspendidos son los siguientes derechos: a la libertad y a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, la libertad de expresión e información, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la huelga y el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. El estado de sitio. El estado de sitio se puede adoptar cuando se produzca o pueda producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o el ordenamiento jurídico constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. Los derechos constitucionales que pueden ser suspendidos son los mismos que para el estado de excepción, más el derecho de información del detenido, de sus derechos, de las razones de su detención y asistencia de letrado en las diligencias policiales y judiciales. En cuanto a la suspensión en las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, en estos supuestos una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que pueden ser suspendidos para personas determinadas los derechos de plazos de 72 horas para ser puesto el detenido a disposición de la autoridad judicial o en libertad,
la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Y para acabar este vídeo, quiero hacer hincapié en que la Constitución establece 3 niveles de protección entre los derechos reconocidos en el título primero. Empezamos por el nivel más bajo de protección. El nivel más bajo es para el capítulo tercero del título primero, que se denomina de los principios rectores de la política social y económica. El nivel medio es para los derechos reconocidos, para los derechos y libertades reconocidos en la sección segunda del capítulo segundo. Y el nivel más alto de protección es para los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la sección primera del capítulo segundo. Muchas gracias.